el Estado plurinacional. Eh, es un Estado plurinacional que implica la existencia de múltiples comunidades políticas y una simetría constitucional. El uso del pluralismo ayuda a evitar la división de la sociedad en estados o países. En esta ocasión vamos a presentar un documental entrevistando a varias personas preguntando sobre el Estado plurinacional. Buenos días, aquí nos encontramos en San Cristóbal, en Potosí, en el suroeste de Potosí en sí. Más específico, estamos en San Cristóbal, nos encontramos con Ronald. Vamos a hacer preguntas en sí que relacionadas al Estado plurinacional de Bolivia. Empezamos con la primera. ¿Qué cambio distingue usted en el país con el cambio de república a Estado plurinacional de Bolivia? Bueno, en principio saludarte, estimado Edmil. Bueno, es importante comprender cuál ha sido la realidad boliviana antes de la constitución política del 2009 y posterior a ello, ¿no? Entonces, para comprender ello, es importante que en la república se tenía gobiernos de coaliciones, es decir, habían varios partidos políticos que se unían para gobernar el país, ¿no? Entonces, cuando llega el gobierno de Evo Morales en 2006, básicamente empieza a dominar un partido político grande a nivel nacional, la cual le da una cierta ventaja para hacer un proceso constituyente que le da una oportunidad para crear una nueva constitución política del Estado, que a partir de ello nos denominamos Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuáles son los principales cambios que se han notado? Bueno, es que en el Estado Plurinacional de Bolivia se reconoce a los pueblos indígenas originarios campesinos, que es algo relevante. Antes de eso no se reconocía tanto. Otro de los cambios son más bien cambios políticos, se podría decir, porque hay una multiplicidad de organizaciones sociales que salen a tomar protagonismo dentro de la agenda del gobierno nacional. Es decir, antes las organizaciones sociales, por ejemplo, no eran escuchados, y con la nueva constitución política del Estado, si se quiere, se lo da un poquito de estatus a estas organizaciones sociales, se transfiere, si se quiere, un poquito más de poder también a los pueblos indígenas originarios, y ellos pueden en cierta medida llegar al gobierno y otorgarles una agenda distinta. Por eso se llega a tener, por ejemplo, que el agua es un derecho humano, ¿no? Es decir, que toda la sociedad en su conjunto tiene que tener acceso a este derecho. Lo mismo pasa con los pueblos originarios, que estos pueblos tienen que ser reconocidos con sus usos y costumbres. Por eso es que en Bolivia se llega a reconocer las 36 naciones que existen dentro de Bolivia, cada uno con su propia forma de vida, con sus usos y costumbres, su forma económica, social, su forma de administración, su forma de gobierno y, por supuesto, su propia lengua, ¿no? Entonces, son algunos cambios, ¿no? Entonces, anteriormente ellos no eran reconocidos, ahora sí son reconocidos, y por lo tanto se ha avanzado un poco en ese aspecto. Pero también el otro lado, se crea, si se quiere, las nuevas autonomías, ¿no? Como por ejemplo el gobierno autónomo departamental de Potosí y todos los gobiernos departamentales, lo mismo los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos indígena originario campesinos, que es una cosa muy distinta. Entonces, también hay un cambio ahí, pero en el fondo es que el gobierno nacional a ellos no les otorga una autonomía como tal, ¿no? Es decir, el gobierno nacional sigue un cronograma de trabajo, las cuales tienen que seguir los gobiernos departamentales y también los municipales. Ahora entrevistaremos a un estudiante de tercer semestre de la carrera de ingeniería con sus opiniones sobre las siguientes preguntas. Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Qué cambio distingue usted en el país con el cambio de república a Estado plurinacional de Bolivia? Primeramente, buenas tardes.
Para los cambios que hubo en la República a la actual, que estábamos en el Estado plurinacional actual, ¿no? Los cambios que hubo fue más que nada la aceptación del país, ¿no?, hacia los sectores originarios campesinos, los cuales se veían afectados principalmente por el racismo, ¿no?, el racismo étnico. También hubo un gran cambio en lo que sería la aceptación de las demás culturas, dado que ya no se les imponía tampoco la que serían las creencias religiosas católicas. Se les permitió también la plurinacionalidad a las lenguas, la cual ya no es obligatoriamente español, viéndose también transmitida a lo que serían las carreras de derecho, psicología u otras áreas en las que es obligatorio ser bilingüe, incluso hablar otros idiomas como podría ser el quechua, aymara u otras semejantes del país. ¿Qué zonas fueron beneficiadas principalmente por este cambio a Estado plurinacional de Bolivia? Es bueno reconocer que a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, en la que se ha reconocido y denominado a nuestro Estado como un Estado plurinacional, precisamente el reconocimiento de esa existencia de muchas naciones ha dado lugar a que haya un acceso, una democracia más visible, más inclusiva. Ahora hablamos de inclusión democrática, que es parte de lo político, ¿verdad? Se ha reconocido a estas personas como de necesidad en su visibilización y tutela de derechos, por ejemplo, derechos sociales y económicos. Se ha buscado que las minorías estén representadas, por ejemplo, para las elecciones. Se escogían candidatos directamente que se provengan de una nación o pueblo indígena originario campesino. Se ha dispuesto de fondos precisamente para esos naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Las zonas beneficiadas han sido las zonas rurales, campesinas. Han reconocido la existencia de sindicatos, de organizaciones sociales como formas válidas de organización política y social, a fin incluso de destinar fondos, a fin de poder proyectar obras, a ejecutar proyectos. Entonces ha habido un cambio en lo económico también. Las zonas beneficiadas han sido las zonas reconocidas como naciones de pueblos indígenas, originarios, campesinos, que les han dotado de personería jurídica, que les han dotado de fondos, en fin, todo lo no visible, lo dejado de lado, lo que no estaba antes considerado, porque antes era un sector nomás el que tenía prerrogativas dentro de una república, ha sido incluido en los planes de Estado, en las políticas sociales que han sido consideradas por parte del gobierno nacional. Buenas noches, soy Rocío Cayo Cabrera, estudiante de Derecho de primer semestre de la Universidad Univalle Sucre. A continuación realizaremos una pequeña entrevista. ¿Podría presentarse, por favor? Ya, buenas noches. Mi nombre es Lisandro Cayo Mayorga. ¿Usted estuvo a favor o en contra del cambio de República a Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, sí, como todo trabajador de la clase obrera, entonces hemos pensado, pues, cuando por entonces don Evo Morales estaba en la presidencia, pensábamos que iba a mejorar muchas situaciones, que va a trabajar en beneficio de sacar adelante el país, pero nos hemos equivocado, ¿no? Ha sido lo contrario y bueno, estamos decepcionados, ¿no? Sí, pero hemos apoyado en inicio. En el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿se tiene un estilo de vida mejor que en la anterior república? Yo creo que no. Si yo pienso que va a haber un cambio por ejemplo, en este caso de república a Estado plurinacional, yo pienso que debería ser algo bien trascendental, o sea, algo bien grande. Pero sin embargo, yo no veo, ¿sí? Porque, por ejemplo, los gobiernos prometen menos pobreza, pero sin embargo seguimos en lo mismo. Por eso yo digo que no ha habido
un cambio rotundo en cuanto a la vida de las personas. La última pregunta. De acuerdo a su criterio, ¿usted cree que se debería volver a la antigua república o mantener este estado? Es un debate que se está dando ya a nivel intelectual. Muchos grupos de trabajo están trabajando en eso, pero hay una línea. Nunca vuelvas a donde fue antes, sino camina más adelante. Si el Estado plurinacional de alguna manera va a tener un tiempo en el cual va a ceder su paso, porque todo tiene su tiempo, tendría que ser a un Estado de república moderna, no al Estado republicano en el cual el Estado y sí tenía enormes errores. Tenemos que saltar a una república donde el principio del manejo de los recursos sean transformados, industrializados, mejorar la calidad de vida. El vivir bien que nos plantea el Estado plurinacional no debe quedar solamente en que vivamos sencillamente como estamos. El vivir bien significa vivir mejor. Ese es básicamente cambiar de la doctrina del vivir bien a vivir mejor. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, doctor. Ha sido un honor. Gracias nuevamente. No, un saludo para ustedes y gracias a ustedes, ¿vale? Y que les sirva este video porque de eso se trata. Hay que construir Estado y la construcción del Estado no solamente depende de los legisladores. La construcción del Estado, la genuina construcción del Estado, se hace desde las bases, desde donde estamos nosotros situados, donde el ciudadano tiene su derecho a voz y obviamente su derecho de pensar. Felicidades a ustedes.